la primera herramienta que hay que darles a ustedes y que conozcan, pues evidentemente para analizar el satanismo desde el punto de vista psicológico tenemos que remitirnos a un gran psiquiatra y psicólogo de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, y que ahora en la actualidad hay muchos seguidores y críticos también de Carl Gustav Jung, ¿sí? Pues, pero él nos da ya unas pautas. Él no habló directamente de lo que es el satanismo, pero sí nos dio unas pautas y un insumo muy importante para reflexionar sobre este tema, ¿ya? Entonces, por eso es que voy a partir desde aquí, desde Carl Gustav Jung, que vivió entre 1875 y 1961, un gran psiquiatra y psicólogo suizo, europeo, psicoanalista, pero sobre todo él promovió después, antes que el psicoanálisis, donde que se formó, él, aparte de ser médico y psiquiatra, pues promovió después, a inicios del siglo XX, lo que es la psicología analítica. ¿Ya? Entonces, su campo y su corriente y su escuela psicológica es la psicología analítica. Eh, Mucha gente más conoce a Sigmund Freud que a Carl Gustav Jung, pero a mí personalmente le he estudiado más a Carl Gustav Jung que a Freud. Freud también es importante, pero más importante para mí personalmente creo que es Carl Gustav Jung. Estos, bueno, los dos fueron amigos y pues promovieron diversas corrientes teóricas dentro de la psicología. Ya, Carl Gustav Jung habló de la psicología analítica y aportó a lo que es el análisis de los símbolos, el análisis simbólico, el análisis de la cultura, el análisis, sobre todo, como digo y repito, simbólico. Y uno de esos insumos para hacer análisis simbólico es los arquetipos, es los tipos psicológicos, ¿sí? Los arquetipos son como procesos inconscientes, ¿sí? Son como procesos inconscientes que están en nosotros y en nuestra mente, en nuestras creencias, y son tipos o formas arcaicas, ¿sí? Son formas arcaicas del inconsciente, ¿sí? Son formas arcaicas del inconsciente. Arquetipo, tipo es como un patrón, y arque viene de arqueología, de algo antiguo, ¿sí? Entonces el arquetipo. Entonces, uno de esos arquetipos, él promovió y estudió muchos arquetipos, pero para este análisis, el principal arquetipo que nos permite aportar a la reflexión sobre el satanismo es la sombra, ¿sí? El arquetipo, la sombra. Entonces, una creencia arcaica, lo que es la sombra, y que está en nuestro inconsciente. Y entonces, para Carl Gustav Jung, la sombra representa todo aquello que nosotros mismos queremos, a ver, representa todo aquello de nosotros mismos, ¿sí? De nosotros como individuos, como personas, como sociedad, que queremos que permanezca en secreto, porque es moralmente reprobable o porque es demasiadamente íntimo, ¿sí? Entonces, la sombra es eso que negamos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nosotros como individuos, como personas, o algo en la familia, es la sombra del individuo, de la persona, es lo que negamos, lo que queremos mantener en secreto porque es algo íntimo, porque es algo que aparentemente es moralmente reprobable por la cultura, por la familia, por la sociedad, etcétera. Entonces, yo creo que la sombra es el insumo principal que nos da la psicología analítica de Carl Gustav Jung para reflexionar sobre lo que es el satanismo, ¿sí? Y el satanismo es la sombra de qué? ¿De qué es la sombra? ¿De qué es lo? Es la sombra del cristianismo y del judaísmo, ¿sí? Entendemos que nuestra cultura es católica, eh, históricamente hemos estado marcados por el cristianismo, por el catolicismo en el Ecuador, en Hispanoamérica, y hemos reprimido moralmente, ¿sí? Como cultura, como sociedad, como individuos, como personas, al satanismo. Y nosotros tenemos creencias sobre el satanismo que es algo negativo, que es algo malo, que es algo reprochable. Por eso es que digo aquí, es un insumo importante. La sombra representa todo aquello que nosotros mismos que queremos que permanezca en secreto porque es moralmente reprobable o porque es demasiadamente íntimo. Entonces el satanismo, queremos que a veces no queremos hablar, no queremos reflexionar, no queremos dialogar sobre lo que es el satanismo porque nosotros somos una sociedad principalmente católica, cristiana, y como individuos eso nos ha marcado individualmente, familiarmente,
socialmente, ¿sí? En nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en América Latina, en Hispanoamérica y en muchos países del mundo. Entonces, el satanismo es como que esa sombra, eso que consideramos que es supuestamente reprobable por la sociedad. Entonces, por eso es que es importante estudiar al satanismo, porque es nuestra sombra, es algo que está en nuestro inconsciente, que es algo que no queremos, todavía sigue siendo un tabú, sigue siendo algo secreto, algo que reprochamos, que lo vemos como todo lo negativo a Satán y al satanismo. Y en cambio, algo bueno, supuestamente, el catolicismo, el cristianismo, la religión judeo-cristiana, consideramos que es algo, es lo mejor, es lo bueno, es lo celestial, y al satanismo le vemos como si fuera algo reprochable, moralmente reprobable, y lo hacemos de un lado. Y por eso es que lo vemos como algo contrario al cristianismo. Entonces, partiendo de este concepto de la sombra de Carl Gustav Jung, vamos a ir reflexionando sobre la importancia del satanismo en nuestra cultura y qué es esto del satanismo. Vamos a dar ciertos insumos para que ustedes mismos vayan teniendo sus propios criterios, ya que estamos en el siglo XXI. Y pues estas creencias son tan arraigadas en la cultura ecuatoriana, ¿sí? Desde 1530, desde 1540, esto está arraigado en nuestra cultura, y porque desde ahí nos llegó lo que es el catolicismo, nos llegó con España, ¿sí? Con los españoles, a España le llegó el catolicismo a través del Imperio Romano, etcétera, ¿sí? Entonces, eh, también necesitamos ciertos insumos históricos para reflexionar sobre el satanismo. Entonces, partiendo de este concepto de Carl Gustav Jung, podemos decir que el satanismo es el arquetipo del opuesto, ¿sí? Es como que lo reprochable, lo que lo vemos, lo malo, ser satánico, y en cambio, como yo supuestamente soy católico, soy cristiano, voy todos los domingos a la misa, escucho misa por las redes sociales, hablo solamente de Dios, comparto solamente cosas de Dios, entonces supuestamente a través de eso me voy a salvar porque es algo supuestamente espiritual. El catolicismo, en cambio, el satanismo es algo negativo, entonces es como que lo opuesto, ¿ya? Entonces, por eso es que es el arquetipo del opuesto. La sombra es el arquetipo del opuesto, de lo contrario, de lo que yo estoy negando en mí como individuo, como familia, como sociedad, como cultura. Ahora, el satanismo y Satán es la figura simbólica del enemigo a vencer, ¿ya? Entonces, siempre el catolicismo, el cristianismo, la religión católica, la religión y las religiones no solamente católicas, sino las monoteístas, como es el judaísmo, después el cristianismo, el catolicismo y también de pronto el mismo Islam. ¿Ya? Las principales religiones monoteístas como que tienen siempre un Satanás, tienen un contrario, tienen un opuesto a vencer. Se dicen, predicas la paz, la solidaridad, la espiritualidad, pero en cambio tienen enemigos a vencer. Entonces, el satanismo lo que hace es dividir entre buenos y malos. Los buenos son los cristianos o los católicos o los judíos y los malos son los otros, los que no siguen esa creencia. De pronto los ateos, de pronto los satánicos, de pronto los liberales, de pronto, etcétera. ¿Ya? Entonces, el satanismo es como una figura simbólica de ese enemigo supuestamente a vencer. ¿Ya? Entonces, Satanás viene de Satán, de adversario, de opositor. ¿Ya? Eso quiere decir Satán, Satanás, el adversario, el opositor, el malo, digamos así. Y pues es esta perspectiva de ver en la sociedad buenos y malos. O sea, siempre, esto es bueno, esto es malo. O sea, es como que siempre estamos con ese pensamiento. Entonces aquí es como que nosotros somos los buenitos y los otros son los malos, digamos así. Entonces, eso es una cuestión que hay que irlo cuestionando, digamos, y poniéndole matices, digamos así. El origen del satanismo está en la religión judía, ¿sí? Hace 2500, hace 3000 años, perdón, en el año 2000 o 3000 antes de Cristo aproximadamente, quizás un poco más, y desde ahí pues, estamos hablando de hace 5000 años. En el 3000 antes de Cristo estamos hablando de hace 5000 años aproximadamente. Desde ahí tiene el origen esta perspectiva de lo que es el satanismo, ¿ya? Estamos hablando de lo que es el Asia, y desde ahí se va construyendo todos unos escritos en la Biblia, ¿sí? En la Biblia católica, cristiana, se divide en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya hay ciertos escritos sobre
Satanás, sobre el malo, sobre los enemigos. Entonces, esto proviene de tiene origen en la religión judía y después de eso va a impactar en la religión cristiana o judeo-cristiana y católica. Y en las otras religiones monoteístas, como es también el Islam. Pues Satanás y Satán es el ángel caído del judaísmo. Ahí hay toda una cosa que vale investigar, vale ir profundizando, pero no tendría que ser una conferencia entera en torno a eso. No me voy a quedar ahí, pero en términos generales es el ángel caído del judaísmo. Y eso está en el Antiguo Testamento bíblico, ¿ya? Para los que les gusta leer la Biblia. Yo algo he leído alguna vez, a veces ciertas cosas leo, pero no soy tan aficionado de la Biblia cristiana, católica, judeo-cristiana. Algunas cosas por el catecismo, por el colegio, hemos leído ciertas cosas o cuando vamos a misa, y los sacerdotes utilizan mucho la Biblia y todo esto. Entonces, desde ahí vienen nuestras creencias que Satanás es algo malo, es algo negativo. Pero eso no es tan cierto, ¿ya? Hay que ver pros y contras del satanismo, pros y contras del catolicismo, pros y contras del judaísmo, etc. Pero sí, desde la mirada psicológica, damos ciertos insumos y herramientas para que ustedes mismos los reflexionen, ¿sí? Tengan su propio criterio y puedan orientar a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares, etc. Entonces, acá lo que menos queremos es dar respuestas absolutas, no queremos promover una sola ideología, mostramos diferentes corrientes, diferentes autores, diferentes videos para que ustedes mismos tomen sus propias decisiones, ustedes mismos se eduquen, se autoeduquen. Entonces, esa es la intención de estas conferencias. Con esto ya vamos terminando, casi estamos casi una hora. Por suerte no nos hemos ido más largo y pues esténse atentos los que están en el canal en YouTube, ya les va a salir los 4 videos aquí en la pantalla para que ustedes sigan viendo y complementando esta conferencia. Pasen bien, cuídense mucho, estoy a las órdenes. Pasen bien, chao, chao.